ascendentes y unas vías de control que son descendentes. Las vías ascendentes constan de 3 neuronas. Una neurona receptora nociceptiva, cuyo axón receptor se encuentra en los órganos, recibe la noxa, la lleva hasta la médula espinal, donde se encuentra una segunda neurona, la interneurona espinal, y esta, posteriormente, pasa a la neurona talámica, que está en el sistema nervioso central. De esta forma, el dolor que es somático, el dolor que tiene alguna ubicación en el cuerpo, llega hasta el sistema nervioso central y se hace consciente. Bueno, ahorita suena feo, ¿no? Ahora vamos a ver un esquema más adelante que podrá describir esto. Doctor, Dime. disculpe la interrupción. Creo que sus diapositivas no están avanzando. ¿Solitas? Maldición. Ya. Se ha quedado en la portada. No están avanzando, ya. Doctor, si no, ¿lo puedo compartir? Sí, sí, te agradecería mucho y te diría siguiente a cada rato. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, doctor, ahora lo comparto. Ya, entonces voy a colgar acá la computadora. Ah, ya avanzó. ¿Qué será? Quiere abrir. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí, puedo verla. A ver si puedes, por favor, darle para la presentación. Sí se ve. Ya, a ver, chicos, empezamos de nuevo. Quiero disculparme en realidad con todos. Les prometo que el próximo jueves voy a tener un nuevo micrófono. Espero que llegue llegado con tiempo. Bueno, el dolor es el síntoma más importante, como había venido diciendo hace unos minutos. Si ustedes dominan la semiología del dolor, dominaron la historia clínica, dominaron a su paciente, con mucha confianza, van a hacer una anamnesis correcta, y de esa manera van a llegar al diagnóstico más rápido. Bueno, a ver la siguiente, Irene, por favor. Bueno, la definición del síntoma, ya lo había dicho, es una sensación emocional, aflictiva, ¿ya? Que mortifica al paciente. Y normalmente está causada por un estímulo nocivo, interno o externo, potencialmente relacionado a un daño. Es una experiencia consciente. Si el paciente no está consciente, simplemente no va a sentir dolor. Y no implica gravedad. Si es que el paciente está muy adolorido, no significa que está muy grave. Tengan en cuenta eso, sobre todo cuando estén en la emergencia. El dolor puede ser pasajero, chicos. Puede ser transitorio, pero si el dolor es persistente, cobra mucho valor en la clínica, ¿ya? Si el dolor supera el tiempo de cicatrización del tejido dañado, este dolor se llama dolor crónico. Y el dolor crónico es un dolor diferente, con otras vías fisiopatológicas que ya lo voy a mencionar más adelante. Es un dolor de un tratamiento muy diferente y enfoca otro tipo de enfermedades.
La persistencia, la intensidad y la recurrencia son las características más importantes que marcan el valor epidemiológico de estos síntomas. Hay un término que se llama algia, que es el que les había mencionado hace un rato. Son los dolores en crisis. Todo dolor que se manifiesta con crisis de dolor recurrente, y que esto genera miedo de que vuelva a suceder en el paciente, se le llama algias. Y tenemos muchos ejemplos: la ciatalgia, la neuralgia, la odontalgia, la mialgia. ¿Están avanzando ahora sí las diapositivas? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Perfecto, por favor. Esta era la diapositiva que quería que vean desde el principio. Aquí van a ver muchos signos y síntomas que para nosotros los médicos son importantes. Cuando nosotros entrevistamos al paciente podemos encontrar una infinidad de signos y síntomas. Veo por ahí rechazo a la lactancia, ganglios de María José, fiebre. Al extremo derecho inferior vemos delusiones, que es un síntoma psiquiátrico, apnea por el lado izquierdo, y en rojo, pequeño, ven el dolor. Para nosotros los médicos el dolor forma parte de un conjunto de signos y síntomas, es decir, forma parte de un síntoma. Siguiente, por favor. Para el paciente ve al dolor como su único síntoma. Prácticamente es el que domina todo su cuadro clínico. El paciente va a llegar y de frente les va a decir: doctor, doctora, tengo dolor. Me duele aquí, me duele acá. Se va a quejar de dolor. No les va a describir los otros síntomas. Es necesario que ustedes lo valoren primero para que posteriormente aborden el resto de signos y síntomas. Claro, esta diapositiva. La anterior, por favor. Ya. En la anterior, no se olviden, el dolor puede ser parte de todo un cuadro, sin importancia para ustedes. Siguiente. Pero para el paciente, el dolor es el síntoma que domina toda la historia clínica. Siguiente. La fisiopatología del dolor es básica para poder describir el diagnóstico a futuro y también abordar el tratamiento adecuado. Hay dos vías, chicos: las vías sensitivas ascendentes, que están conformadas por 3 neuronas, y las vías de control descendentes, que están formadas generalmente por 4 neuronas. Quiero que entiendan algo que significa ascendentes, es decir, van desde un órgano como la punta del pie y viaja hacia arriba hasta llegar al sistema nervioso central. Viaja por esas 3 neuronas: la receptora nociceptiva, cuyo axón terminal está al costado del órgano dañado, viaja hasta la médula espinal, toca la interneurona, transmite el impulso y el tálamo, donde se encuentra con la neurona talámica que la hace consciente. Recuerdan que hace unas diapositivas atrás les mencioné que el dolor era una situación consciente. Si el paciente está inconsciente no iba a sentir dolor porque la neurona talámica no tendría dónde llegar. Los receptores nociceptivos pueden ser somáticos o viscerales, es decir, pueden estar en carne y hueso o pueden estar en las vísceras. Y lamentablemente, los receptores viscerales generalmente se transmiten por fibras nerviosas simpáticas, y es una maraña dentro del cuerpo, y no pueden identificar exactamente cuál es el órgano afectado cuando se afecta una víscera. Ya lo explicaré con mejores ejemplos más adelante. La interneurona, esa que está en la médula espinal, está sometida a un control cortical. Curiosamente, las vías de control que están al costado en plomo son las que controlan esta interneurona, y es ahí donde apuntan los tratamientos para un tipo específico de dolor. Las vías de control generalmente son 4. Si son descendentes, vienen desde el cerebro, bajan hasta los órganos dañados y tratan de inhibir o potenciar a veces el dolor. Si es que la neurona es potenciadora, una simple agujita que pica, como por ejemplo cuando se toma una glucosa capilar, ya esas glucosas que tomamos a los pacientes diabéticos, el paciente puede gritar, ya. Sin embargo, hay otras neuronas que producen inhibición del dolor, y estas neuronas, por ejemplo, están presentes en el parto, ¿no? La mujer puede tolerar un dolor extremo y de esa manera no quedará inconsciente cuando da luz. La vía de génesis más implicada en el famoso dolor neuropático es la de color plomo. Cuando esas 4 neuronas, alguna de las 4 neuronas está dañada, el paciente va a tener un dolor neuropático.
Doctor, ¿qué demonios es el dolor neuropático? Ya lo vamos a ver más adelante. A ver, siguiente, por favor, Inés. Bueno, aquí vemos dos esquemas que describen. Uno a la izquierda, está bien, van a ver en rojo, las neuronas en rojo, en el lado izquierdo, está bien donde está la persona tocándose la espalda, van a ver las neuronas que viajan desde la zona de dolor, la espalda, llegan hasta la médula espinal, se encuentran con la interneurona y suben hasta el tálamo, que ven ahí en el cerebro un ganglio basal de color más oscuro, sustancia gris. Y desde ahí llega hasta la corteza cerebral, que lo hace consciente. Y en azul, en ese mismo esquema, van a ver las vías descendentes, que van desde la corteza hasta la médula espinal y llegan hasta abajo para o potenciar o inhibir el dolor. En el otro lado, en el otro esquema del lado derecho, podemos ver un ejemplo del famoso dolor referido. Vemos aquí, digamos, una fractura o una lesión de meniscos. Vemos que la neurona en rojo, nociceptiva, tiene un receptor en el tejido dañado, viaja hasta la médula espinal, se conecta con la neurona, la interneurona, está bien que es de color azul, se dan cuenta, y esta neurona de color azul pequeñita se conecta a una neurona de color amarillo, que es la neurona que va a llegar hasta el tálamo. Esa es la vía ascendente. Pero lamentablemente, esa neurona que llega hasta el tálamo tiene otras conexiones, porque tiene más axones. Y por ahí aparece una neurona azul bien larga, no sé si la pueden ver, que está en el hueso fémur, nace en el hueso fémur y llega hasta esa interneurona. Lamentablemente, cuando le duele a esta persona su rodilla, también le va a doler el hueso fémur. Y aparece lo que llamamos el dolor referido. Y eso explica muchas de las características semiológicas de diversos tipos de dolor clásico que ya veremos más adelante. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de dolor, chicos, y hay que saber identificarlos cuando estamos frente al paciente. Hay el dolor nociceptivo, el dolor que significa que hay un daño dentro del cuerpo o lo va a ver muy pronto, y el dolor neuropático, que es un daño en una de las 4 neuronas de la vía descendente que controla el dolor. En el dolor neuropático no hay un daño real en los órganos, ni tampoco es potencialmente grave, no es que va a ocurrir un daño, como si ocurre en otras situaciones. En el dolor neuropático el daño está en una de esas 4 neuronas descendentes. En el dolor nociceptivo el daño es tisular, el tejido está dañado. El déficit sensorial en el dolor nociceptivo es bien raro, es bien difícil que el paciente le diga, doctor, me duele la pierna y al mismo tiempo no la siento. Es muy extraño. En cambio, en el dolor neuropático, el paciente le va a decir, doctor, me duele la pierna, pero al mismo tiempo siento hormiguitas, la siento adormecida. Eso les debería llamar la atención de que sea un dolor neuropático. Recuerden, chicos, que cuando a una persona le duele algún órgano, este órgano no puede funcionar adecuadamente, y eso se llama limitación funcional. Hay debilidad en el órgano dañado, en el caso del dolor nociceptivo, pero es en realidad por la limitación funcional por el dolor. En cambio, en el dolor neuropático, la debilidad se debe a mal control neurológico sobre los músculos, y eso le llamamos paresioplejía. Ya se verá más adelante, o lo verán en la parte de neurología, cuando vean semiología neurológica. La paresia o la plejía es el déficit de fuerza en los miembros, en las extremidades. Y en el dolor neuropático están bien caracterizadas. Si le duele la pierna, hormiguea, está sana, y encima le falta fuerza, lo más probable es que sea un dolor neuropático. Hay características importantes que definen al dolor neuropático, y las puse en marrón. Está la alodinia, está bien, y está la hiperalgesia. La alodinia es un estímulo que no debería generar dolor, genera dolor. Es decir, pongamos el mismo ejemplo que pusimos hace un rato, ¿no? El dolor neuropático de una de las piernas. Si yo soplo, le echo aire a una pierna con dolor neuropático, la persona va a gritar de dolor. El aire no le va a hacer nada, pero va a gritar de dolor. Ese dolor es dolor neuropático. No hay daño tisular real. Lo que hay es un daño en las vías de control del dolor. Y la hiperalgesia, si yo lo toco con un dedo suavemente, justamente ahí donde el paciente refiere que existe el dolor neuropático, el paciente va a gritar, pero cuando le tomas la radiografía, no hay nada. Eso es un dolor neuropático.
Si yo hago lo mismo con una fractura de rodilla, el paciente también va a gritar de dolor, va a tener hiperalgesia, pero sí existe una lesión. Y el dolor no va a estar simplemente en la lesión, sino muy cercana a él. Pero lejos, si yo toco el brazo de este paciente, no va a gritar de dolor porque su problema es en la rodilla. Los paroxismos, no sé si recuerdan la palabra, las crisis, son bastante comunes en el dolor neuropático. En el dolor nociceptivo, las crisis están asociadas al uso de este órgano. Si yo muevo esa rodilla fracturada, va a doler obviamente. El carácter en el dolor nociceptivo es variable y depende mucho del órgano dañado. En cambio, en el dolor neuropático, sea el órgano dañado, el carácter siempre va a ser o lancinante o urente. Hay que ir manejando los términos médicos. Yo les mencioné en la presentación pasada que siempre voy a tratar de hablar en términos médicos y ustedes adaptarse a ellos. Lancinante significa como una lanza, como la punta de una lanza que acuchilla a alguien. Y urente significa quemante, tipo quemazón. El dolor nociceptivo puede estar irradiado, puede viajar de un lado a otro, siempre y cuando el órgano dañado sea una víscera interna. Pulmón, corazón, apéndice, colon, esas vísceras. En cambio, en el dolor neuropático, siempre tiene irradiación. Siempre. Es imposible que no tenga, porque el daño es en la neurona, y la neurona recorre un gran camino dentro del cuerpo. Siguiente, por favor. Ahora que ya diferenciamos el dolor nociceptivo del neuropático, ya podemos saber si estamos frente a un dolor nociceptivo, es decir, un órgano dañado. Hay que diferenciar qué tipos de órganos tenemos. Cuando se dañan los huesos, la carne, los músculos, la piel, hablamos de dolor somático. Pero cuando se dañan órganos internos como las vísceras, está bien, como el corazón, como los pulmones, cuando se daña el hígado, cuando se daña el estómago, cuando se daña la vejiga, cuando se daña la médula espinal, cuando se dañan los tejidos internos del hueso, como la médula ósea, el dolor se llama visceral. Hay que diferenciar ambos porque de verdad son muy importantes a la hora de determinar qué órgano es el afectado y qué tratamiento vamos a dar a posteriori. Si el dolor es somático, quien transmite esas vías son fibras mielínicas, es decir, el impulso es muy veloz. Apenas ocurre el daño, en ese momento el paciente va a sentir el dolor. En cambio, en el dolor visceral, órganos internos, las fibras que transportan ese dolor son fibras no mielínicas, son amielínicas, tipo C. Eso significa que el dolor va a viajar más lento y pues va a demorar en instaurarse. Y el daño hubo en el apéndice a las 9 de la mañana, no esperen que a las 9:01 empiece el dolor, empezará a 9:10, 9:15. El dolor superficial es un dolor bien localizado, chicos. El paciente les va a decir, doctor, me duele este codo, doctor, me duele este dedo, doctora, me duele este ojo. En cambio, en el dolor profundo, visceral, le van a decir, me duele por aquí, me duele por allá. No le dicen específicamente dónde. Una técnica semiológica básica que enseña el Chamorro y los profesores de semiología antiguos es que si el paciente te apunta el dolor con un dedo, lo más probable es que sea un dolor somático. Y si el paciente te presenta el dolor con su mano y hace una expresión de círculo, de esta forma, ¿ya? Normalmente es un dolor visceral, ya que no tiene límites precisos, a diferencia de superficial que sí le va a decir me duele hasta aquí, de aquí para adelante ya no me duele. El dolor somático siempre está cercano al tejido dañado, en cambio el dolor profundo puede tener un componente referido, que no está cercano al tejido dañado. ¿Qué causa un dolor? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa del dolor superficial? Los traumatismos, fracturas, golpes. Las temperaturas extremas, yo agarro mi mano y la meto a la olla caliente, me va a doler, obviamente. Y la inflamación, chicos, la inflamación. La inflamación es quizá la más importante porque también te da dolor profundo. El dolor profundo visceral, las vísceras duelen cuando las vísceras se distienden. Si yo distiendo un estómago, va a doler. Si yo le quito el aporte sanguíneo, es decir, produzco isquemia en un órgano como el hígado, va a doler. Como el corazón, va a doler. Y si este está inflamado, también va a doler. Entonces,
Estos tres mecanismos en cada uno de los tipos de dolor va a permitirme dar un tratamiento adecuado. Siguiente, por favor. Entonces, chicos, ya sabemos que hay dos tipos de dolor. Llega el paciente, estoy frente a un dolor neuropático o un dolor nociceptivo. Ya, es neuropático, perfecto. Que lo vea el anestesiólogo especialista en dolor, que lo vea el geriatra especialista en dolor, cuidados paliativos, o el neurólogo, que lo vean ellos. Yo no puedo hacer mucho, en realidad las terapias son mucho más complejas, perfecto, pero al menos encaminé al paciente. Ya sé que no voy a resolver ese dolor. Si alguno se quiere dedicar a eso, genial, les va a ir muy bien en la consulta. Bueno, después del COVID. Pero si estoy frente a un dolor nociceptivo, es decir, daño en un órgano, voy a tener que diferenciar entre el dolor visceral y el dolor somático. ¿Y cómo lo voy a diferenciar? Bueno, hay que seguir un orden, chicos, un orden sistemático, para preguntarle al paciente y poder llegar al diagnóstico. Este orden lo define muy bien el libro de semiología de Argente Álvarez y da una excelente mnemotecnia, ¿no? Llama el orden sistemático de Alicia. Si lo ven en rojito, A-L-I-C-I-A-A. A de antigüedad, L de localización del dolor, I de irradiación del dolor, C de carácter del dolor, I de intensidad del dolor y los agravantes y atenuantes del dolor. Una vez que yo he descrito cada uno de ellos, ya me puedo lanzar a pensar si estoy frente a un somático o un visceral. A ver, vamos a ver uno por uno. Siguiente, por favor, Irene. Bueno, la antigüedad. La antigüedad del dolor se va a describir de la siguiente forma. Hay que escribir cuánto tiempo le duele. Señor, señora, me duele. ¿Cuánto tiempo te duele? Minutos, me duele hace 2 horas, me duele hace 10 minutos. Estos dolores que son de minutos y horas, normalmente los encontramos, por ejemplo, en las fracturas, ¿no? O en los infartos de miocardio. Hay que investigar, chicos, los paroxismos. De repente el paciente tiene crisis, ¿no? No es que no le duele ahorita, pero hace unos 20 minutos le duele y tiene miedo de que le vuelva a doler, porque ya ha tenido estas crisis. Cuando los dolores son crónicos, de meses, ya, normalmente tienen otros componentes que hay que valorar como el dolor neuropático. Un dolor somático, clásico, crónico, es la cefalea tensional. Entonces, si me dice que tiene meses un dolor de cabeza, cefalea tensional probablemente. Si tiene un dolor muy agudo, hay que buscar fracturas, infartos. La forma de inicio es importantísima. Hay inicios súbitos, dolores súbitos, como por ejemplo un fenómeno vascular por trombosis, o una víscera rota, como la disección de la arteria aorta. La arteria aorta revienta. Y en ese momento, el dolor no va a ser de horas, va a ser un dolor muy, muy fuerte y te va a dar en minutos. El dolor también puede ser insidioso, de inicio insidioso. Si recordamos la presentación pasada, insidioso significa que poco a poco se van agregando varias características. Hay que sospechar en el caso de estos dolores en que poco a poco va cambiando de características la etiología inflamatoria. Sea visceral, sea somática, la inflamación explicaría todo. También pueden enfermedades degenerativas causar este tipo de dolores, ¿ya? Como la artrosis, por ejemplo, o enfermedades neoplásicas. El cáncer duele, sea el que sea, tenga masa pequeña o grande, va a doler. Y el dolor generalmente del cáncer es insidioso, va cambiando poco a poco. La localización del dolor sirve para deducir el órgano comprometido. Si, por ejemplo, nosotros encontramos un dolor en las extremidades, lo más probable es que sea un dolor somático. Pero ¿qué tal si es un tejido interno como el cartílago, que se da el cartílago entre el fémur y la tibia, ¿no? Si es ahí, va a ser visceral y no es tan fácil buscar ese origen. Hay otras etiologías que podrían dar un dolor en las extremidades que no sea tan preciso el lugar, como las vasculitis, las trombosis, los coágulos que no dejan pasar la sangre, le quitan aporte sanguíneo, hacen isquemia, y de esa forma hay dolor visceral en las extremidades, ¿no? Las meniscopatías, que son bien profundas, ¿no? En el caso del tórax, el dolor torácico debe enfocarse siempre como origen o cardíaco, o es el corazón el que está dañado, o es otro órgano,
pero siempre tienen que pensar en el corazón. Y después investigarán pues los componentes no viscerales, es decir, las costillas, la mama, ¿ya? La grasita que está por ahí en los obesos. Esas cosas duelen también, pero apenas llegue un paciente con dolor torácico, chicos, y le diga, doctor, me duele el pecho, y le indica con la mano, por favor, fíjense si es un dolor de corazón o no es un dolor de corazón. El abdomen es bastante grande, tiene muchas vísceras, por lo cual es conveniente dividirlo en 9 regiones. El dolor de abdomen es tan importante y tan frecuente en medicina que de por sí ya tiene un síndrome. Es un síndrome. Este síndrome se llama síndrome grabado. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien? Se le escucha lejos, doctor. Ahora, ¿se escucha mejor? Ya, ahora sí. Sí, lamentablemente el problema de repente pues. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha la parte de localización del dolor? Sí, doctor. Hasta la Pe- interrupción. ¿Hasta dónde? Hasta el momento en que se interrumpió. Ya, perfecto. Entonces, bueno, para repetir, el tórax, por favor, siempre que el paciente le indique que le duele el tórax, fíjense que no sea corazón. Descarten primero que el órgano dañado sea cardíaco. En el caso del abdomen, basta que le duele el abdomen a una persona, ya tienen ustedes el diagnóstico, y lo van a enfocar en una forma bien ordenada. Pero ya es un diagnóstico. Siguiente. Doctor, nuevamente se le escucha algo lejos. ¿Se escucha alejado? Ahora sí. Ya. A ver, vamos a ver. Ya saben, chicos, cuando le sea tórax, corazón o no corazón. Y cuando sea abdomen, ya tiene un nombre propio. En el caso de irradiación, que es otra característica importante, ya vimos antigüedad, localización, ya vimos la AL de Alicia, nos falta la I de irradiación. Podemos ver que hay ciertos dolores que tienen una irradiación clásica. La pregunta para el paciente siempre va a ser, ¿el dolor se queda ahí o se va a otro lugar? Y el paciente les va a decir, miren ahí, en ese ejemplo, está bien, he puesto muchos tipos de dolores. Vamos a ver en color rosado en el hombro derecho, está bien, ahí podemos ver que los dolores, por ejemplo, de vesícula se irradian al hombro derecho porque el nervio frénico recibe toda la sensibilidad de la vesícula, viaja por el hombro y va hacia el plexo cervical. Entonces, cuando a una persona le duele la vesícula, normalmente el dolor no se va a quedar allí, justamente en el hipocondrio derecho, sino que va a viajar por algunas fibras y va a referir su dolor, se va a irradiar al hombro derecho. De la misma forma, dolores de algunas vísceras, está bien, como por ejemplo el corazón, cuando se irradia, cuando se isquemia, cuando duele, se va a irradiar al brazo izquierdo. Son características bastante clásicas que deben tener en claro para poder describir en la historia clínica. En el lado izquierdo van a ver un montón de caritas y ahí quiero ver, no sé si puede indicar Irene con el puntero, está bien la del extremo izquierdo donde ves una cara partida en la mitad y un lado rojo y un lado sin pintar. ¿Se puede ver? Exactamente ahí. Ese es el dolor clásico de la migraña. La migraña no es un dolor de cabeza de toda la cabeza, es un dolor que empieza en el ojo y que irradia a toda la mitad de la cara. Si es que un paciente llega y le dice, doctor, me duele la cabeza. Ah, perfecto. Yo pregunto, ¿hace cuánto tiempo? Hace 5 minutos y es en crisis. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y dónde le duele? Aquí en el ojo. ¿Y el dolor se va a algún lugar? Sí, se va a todo este lado de la cara. Ese dolor probablemente sea una migraña. Así voy a tener muchos ejemplos de irradiación, como por ejemplo el dolor de la pericarditis. Empieza en el pecho
y se va hacia la espalda, justo en el medio, donde ven ahí de color verde, en la espalda, en el pecho retroesternal, ven el esternón, espero que lo vean, exactamente, ahí donde apunta Irene, ahí empieza el dolor de la pericarditis y se va hasta atrás en la espalda. A ver, siguiente, por favor, para poder ver otros ejemplos más. Aquí tenemos muchas localizaciones del dolor. Vemos, por ejemplo, en el lado A, un dolor que empieza, ven la figurita A, un dolor que empieza justo en el epigastrio. Y este dolor se puede referir a todo el abdomen, y eso se llama irradiación difusa. También vemos en la figurita B un dolor que está en el hipocondrio derecho, un dolor clásico de vesícula o de patología de vía biliar. Vamos a ver, por ejemplo, está bien en la figurita G, un dolor en la fosa ilíaca izquierda. Y vemos que es una paciente femenina, una mujer. Lo más probable es que ese dolor se deba a órganos que se encuentran allí, como las trompas de falopio, y en el caso de que sea una gestante, podríamos pensar en un embarazo ectópico roto. O de repente es un anciano que no defeca hace mucho tiempo y puede deberse a divertículos infectados, algo que llamamos diverticulitis. Cada vez que ustedes lean una enfermedad, lean la parte de manifestaciones clínicas y esta enfermedad les va a decir, este libro les va a decir cómo aparece el dolor en cada una de las enfermedades. Mientras más enfermedades lean ustedes, más irradiaciones, más dolores localizados van a tener en su cabeza. Y de esa manera van a poder pensar mejor a la hora de enfocar a un paciente. Pero por favor, siempre en ese orden. Antigüedad primero, localización después y radiación después. Siguiente, por favor. Vemos el ejemplo clásico en la figura 1.4 del dolor de pecho cardíaco. Miren dónde se ubica la mancha principal entre las dos tetillas. Ahí a esa zona le llamamos zona retroesternal, detrás del esternón. Ahí le duele al paciente y se mueve el dolor, se va hacia el brazo izquierdo y va a llegar hasta el meñique, si pueden verlo ahí. En cambio, en el cólico renal, el cólico nefrítico, que vemos en la imagen 1.5, el dolor empieza en la espalda, ya como se ve en el extremo derecho, y el dolor viaja hacia los genitales. Si un paciente llega quejándose de dolor de espalda que viaja hacia los genitales, ustedes, por favor, no piensen que le duele el riñón, como he visto que hacen los médicos por todos lados. Lo más probable es que la vía urinaria tenga una obstrucción. Puede ser por piedra, por coágulo sanguíneo, lo que sea, pero está obstruida y hay que desaturarla. Siguiente, por favor. Este dolor de esta persona que se está agarrando el glúteo izquierdo en el lado izquierdo es un dolor clásico, es el dolor de la ciatalgia. Es un dolor que empieza en la espalda baja y viaja por esa zona roja que ven detrás de la pierna y llega hasta la planta de los pies. Ese dolor que arrancó en la espalda y que viaja por detrás de la pierna se llama dolor de ciático. Nosotros, obviamente, en terminología médica, le llamamos lumbociatalgia. Algia porque da en crisis. Otro dolor clásico es el de la figura del medio. Vemos un paciente, está bien, con una mancha azul porque ahí ocurre el dolor, es el dolor de la pancreatitis. El dolor de la pancreatitis no se irradia difusamente como vimos en las primeras figuritas que vimos de abdomen. El dolor de la pancreatitis se irradia en faja, como si el paciente estuviera fajado. Por eso ven que toda la zona celeste rodea a la zona azul y llega hasta la espalda. El paciente les va a describir eso. Doctor, doctora, me duele aquí, les va a indicar el epigastrio y ustedes le van a preguntar, ¿el dolor se queda allí o se va a otro lugar? Sí, doctor, doctora, y les va a mostrar que el dolor se va hasta la espalda como si una faja le apretara. Es clásico de la pancreatitis aguda y en ocasiones de la crónica. Otro dolor clásico que deben conocer es el dolor de la apendicitis. Vemos en el extremo derecho que el dolor empieza no en la zona de fosa ilíaca derecha, sino empieza en el epigastrio, a veces en el mesogastrio, y ven la manchita en el medio del abdomen, la manchita roja. ¿La puedes indicar, Irene, por favor? Muy
Muy bien, y de ahí el dolor viaja hasta un punto específico, que está muy cerca del apéndice, que se llama el punto de McBurney. Si el paciente viene describiendo eso, créame que lo más probable es que tenga un apéndice. No necesito ni tomarle una tomografía, ya voy ya pidiéndole sus prequirúrgicos, porque ese paciente se va a operar. Téngalo por seguro. Y si el dolor, la antigüedad, es de horas, créame que ese es una apendicitis aguda y tiene que ser operado. Siguiente, por favor. Bueno, ya describimos las características más notables que son al ALI, está bien, antigüedad, localización e irradiación. Ahora vamos a ver el carácter del dolor, el tipo de dolor. Siguiente, por favor. El carácter es la característica que distingue el dolor de otros tipos de dolor. Cada dolor tiene una característica notable y es describida por el paciente de una forma en especial. Clic, por favor. El carácter define el tipo de dolor y quiero que vean esa tablita. Por ejemplo, el dolor lancinante, como una lanza que acuchilla, que atraviesa, lo van a ver en las mononeuritis por herpes, por ejemplo, o en las pancreatitis. ¿Se acuerdan ese dolorcito que vimos de color azul que se iba en faja? Si ese dolor empezó como una lanza que lo atravesaba y se iba hasta la espalda, ese dolor es por pancreatitis. El dolor urente, que otros le dicen quemante, pero el verdadero nombre es urente, es un clásico de la úlcera péptica, de la gastritis. Doctor, me quema, doctora, me quema la barriga. Ah, ya, dolor en quemazón, urente, gastritis, úlcera péptica, gastropatía por Aines, cualquier cosa que produzca acidez. El dolor opresivo o constrictivo, como que le aprietan un órgano, es un clásico de la cardiopatía isquémica. Perfecto, ahorita vamos a contestar las preguntas, chicos. El dolor tipo pesadez o gravativo, así lo describe el paciente. Doctor, tengo como un peso dentro del cuerpo. Así les van a decir. Otros le va a decir, doctor, es un dolor que está ahí. Yo sé que está ahí, pero yo sé que está ahí. Así lo describen. Es un dolor sordo, es un dolor que no tiene significancia clínica, pero el paciente lo padece. Y generalmente es un dolor de mucho tiempo, una antigüedad de meses. Ese es el dolor clásico del cáncer o de las masas, ¿ya? Que no siempre son cáncer, pueden ser tumores benignos, pero es un clásico. Así que hay que investigar bien y preguntar bien. El dolor transasfixiante es un dolor que atraviesa al paciente desde adelante hasta atrás, como las pancreatitis, una lanza que lo atraviesa. El dolor fulgurante es el dolor clásico de las neuralgias. Hay muchas neuralgias, del trigémino, del facial, las mononeuritis. El dolor es fulgurante, es como si le hubieran tirado latigazos. Y el dolor desgarrador, así describe, he tenido la oportunidad 4 veces de tener pacientes que lo han descrito así, siento como si me hubieran desgarrado por dentro. El dolor desgarrador, si está en el tórax, hay que sospechar de que la arteria aorta está rota, y a eso se llama disección aórtica. ¿Hay otras disecciones? Claro, la aorta abdominal también, ¿no? El paciente describe como un dolor desgarrador, como si se partiera por dentro. Otro tipo de dolor muy clásico y que deben manejarlo es el dolor tipo retortijón, un dolor como que alguien agarra las tripas, así lo describen cuando tienen baja escolaridad, como que agarra las tripas y las tuercen por dentro. Es bueno hacerle la maniobra o hacer la semejanza con las manos para que el paciente lo entienda cuando tiene bajo nivel cultural y pueda decir sí, ese es el dolor que tengo, ¿no? El dolor cólico es un clásico dolor de vísceras, sobre todo abdominales, ¿ya? Que cuando se ubican en ciertas zonas dan buenas características para determinar el diagnóstico. Por ejemplo, si el dolor está debajo de las costillas del lado derecho, bien, ese dolor es en hipocondrio derecho y es tipo cólico, lo más probable es que sea un cólico biliar. Otro dolor clásico es el dolor pulsátil, como pulsos, como las crisis migrañosas. Doctor, me pulsa, me late el ojo. Así les va a decir. Y ustedes le preguntarán derecho o izquierdo. Bueno. Otro dolor es el dolor exquisito. Es un dolor muy sublime, un dolor bastante pesado, pero al mismo tiempo que no lo deja
vivir en paz, pero le deja vivir en paz. Valga el poema que acabo de decir, así describen las neuralgias de trigémino, sobre todo los ancianos, ¿ya? El dolor taladrante, que siente que un taladro se le ha metido a la boca, es el dolor clásico de la odontalgia. Si recuerdan, odontalgia, algia es porque va a venir en crisis, va a tener paroxismos y le va a dar miedo al paciente tener esos paroxismos. Siguiente, Irene, por favor. Por favor, chicos, la intensidad del dolor siempre debe estar presente. Si bien no nos interesa para poder llegar a un diagnóstico con la intensidad del dolor, la intensidad del dolor va a importar para el paciente y obviamente para el tratamiento. Un clic, por favor. Hay que valorar esa intensidad desde el primer contacto con el paciente. Siguiente. Hay múltiples escalas, chicos, para evaluar el dolor, la intensidad del dolor, porque para el paciente puede ser 3, para el otro paciente puede ser 7, el mismo dolor. Estas escalas están validadas, ¿ya? Y ustedes pueden jugar con ellas. Una escala clásica es la escala visual analógica, alias EVA. Pero para que el paciente pueda describir con la EVA, con la escala visual analógica, debe entender lo que son números, milímetros y esas cosas. Debe tener un nivel cultural alto. Así que si alguien les describe o ven en una historia clínica EVA 6 y ven primaria completa, difícil que hayan hecho una verdadera semiología del dolor. Otras escalas que podríamos usar en ese caso, o en niños sin escolaridad, por ejemplo, es la escala facial analógica. Ya es una escala con caritas que vamos a ver en un ratito. Y otro, ¿qué tal si el paciente es un anciano, un adulto mayor con Alzheimer y no puede describir el dolor, pero tiene dolor? Hay escalas que en geriatría nosotros podemos usar como el PAINAC, que simplemente ver cómo llora o a las horas que llora, saber si el paciente tiene dolor o no. Un clic, por favor, Irene. La intensidad, lo repito, chicos, no está relacionada con la gravedad. Doctor, me duele como los 1000 demonios. Tranquilos, hagan bien la anamnesis. Eso es mejor que darle medicinas a lo loco. Siguiente, por favor. Esta es la escala visual analógica. Pueden ver una reglita de 10 centímetros desde 0 a 10 y esta reglita, está bien, va a indicar el paciente con un dedo y le va a dar, pues no sé, pues va a indicar 6 y va a decir, a mí me duele como 6. Entonces la intensidad del dolor sería 6 sobre 10. Y si el paciente no entiende, tendrían que usar la escala facial. Siguiente, por favor. Esas caritas. Y hay muchas. Búsquenlas en internet, escala facial del dolor, y van a encontrar un montón. Hay para niños chiquitos, para niños mayores, los que quieran ser pediatras la van a usar, está bien, los geriatras también usamos, ¿ya? En sordomudos también pueden usar la escala facial, y de esa manera poder valorar la intensidad del dolor. Como les dije, no sirve para el diagnóstico, pero es una característica semiológica que les va a dar confianza con el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ya estamos terminando, ya es Alicia, estamos en ALICI, antigüedad, localización, carácter, irradiación, y vamos a ver ahora, bueno, intensidad, perdón, y vamos a ver los atenuantes y los agravantes. Es importante ponerlos porque eso le va a dar más fuerza a nuestro raciocinio, que es la propedéutica. Hay que tener en cuenta en qué momentos el dolor es peor, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, AR, el dolor en las manos es peor en las mañanas, al despertar. O, por ejemplo, en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, el dolor es peor en las noches, al acostarse, el dolor urente. Otros, por ejemplo, las cefaleas, esos dolores de cabeza que se asocian cada vez que el paciente toma sus medicinas para el dolor de pecho, el isorbide, ¿no? Los nitratos. En ese momento, por ejemplo, el que es posterior al uso de medicamentos, podría darnos una clave diagnóstica. Otro es el dolor relacionado a ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, el orgasmo, las cefaleas por orgasmo. Viene y las pacientes cuentan, ¿no? Cada vez que tengo un orgasmo me duele la cabeza y puedo quedar inconsciente. Ah, ya. Hay que tener en cuenta eso. Hay actividad física, ¿no? A veces que genera dolor. Llega un abuelito de 72 años, doctor, cada vez que camino unas 8 cuadras, el dolor de pecho es peor. Ah, ya. Y hay otros, por ejemplo, dolores
otros agravantes, ciertas actividades como la ingesta de grasa. En los cólicos biliares, por ejemplo. Ya es una señora con un antecedente de piedras en la vesícula, que en medicina se llama colelitiasis. Tiene colelitiasis y se comió su rico pollito a la brasa. Obviamente le va a doler y se lo va a decir, doctor, cada vez que como pollo a la brasa, me duele peor. Ya hay que tener en cuenta esas actividades. Y preguntarlas. Recuerden que semiología es buscar, reconocer, no es esperar que el paciente cuente. También es importante los atenuantes, chicos. Si el reposo, por ejemplo, calma ese dolor del viejito que había caminado 8 cuadras, ya me va orientando. O sea, es peor cuando camina y el dolor mejora cuando reposa. Lo más probable es que sea el corazón que está bien adolorido, ¿no? Es una cardiopatía isquémica. Algunas comidas especiales, como por ejemplo la leche, que calma el dolor de las úlceras pépticas, ¿no? Otros, por ejemplo, toman ciertas posiciones para calmar el dolor y hay un sinfín de posiciones que calman el dolor y eso se llama posiciones antálgicas. Por favor, dale un clic, Irene, y vamos a ver un ejemplo clásico. Miren bien ese paciente, la posición que tiene. Es como si le rezara a Mahoma, ¿no? Esa posición, como un árabe rezando a Mahoma, le llaman la posición mahometana. Es un clásico de las pancreatitis. Les duele tanto en faja que se sientan así y alivian un poquito el dolor. Las pericarditis igualito. Tuve la experiencia de tener un paciente en el Hipólito Unanue cuando estaba en 5.º año, ya externeando, y encontré un paciente en esa posición, idéntica, en su cama. Y el paciente ya había tenido un infarto. Hizo una pericarditis 3 semanas después y eso se llama síndrome de Dressler, ¿no? El diagnóstico, simplemente mirando por ectoscopía, ya sabía que era una posición antálgica. Siguiente, por favor. Ya saben, chicos, lenguaje médico siempre lenguaje médico. Por favor, no me pongan ceguera, pongan amaurosis, por favor, no me pongan dolor de cabeza, pongan cefalea. Siguiente, por favor. Bueno, chicos, hemos terminado en realidad la semiología del dolor. Espero que quede claro en ustedes que siempre vamos a preguntar el dolor de la siguiente forma. Cuando estemos frente a un dolor. Uy, ay, ay. Uy. Sí, doctor. Sí, creo que tuve un problema con mi laptop, se salió solito. ¿Se ve, doctor?
No sé si habrá quedado absuelta la duda. El tratamiento es un tratamiento con medicamentos anticonvulsivantes, como por ejemplo se puede dar gabapentina, ¿ya? Pero no se olviden, el dolor de miembro fantasma es un dolor siempre neuropático y por ende no les va a responder a tratamientos convencionales del dolor. A ver, vamos a ver los ejemplos. Espero que me disculpen, es un intento que he hecho toda la semana de ver cómo poder explicarles a un paciente, ¿ya? Vamos a ver una rica guardia en el Hipólito Nano. Vemos un paciente que llega a la emergencia a las 2 de la mañana por dolor abdominal. ¿Cuáles van a ser las preguntas pertinentes que vamos a hacer nosotros como médicos para realizar una buena anamnesis? A ver, un clic. Aquí vamos a ver toda la semiología desde la primera clase que tuvimos. ¿Está bien? Lo primero que vamos a hacer es la afiliación, conocer al paciente. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué edad? ¿Qué sexo? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿Está soltera? ¿Dónde vive? ¿De dónde proviene? ¿Qué escolaridad tiene? A ver, ¿qué respuesta nos dieron? Démosle clic. Bueno, la paciente se llama Juana Mírez, tiene 24 años, es conviviente, vive en Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, es natural de Rioja, San Martín, y ha estudiado la secundaria, pero no la ha acabado. Entonces yo ya sé qué paciente estoy atendiendo. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, se escucha, doctor. Perfecto, ya. A ver, un clic más. Ahora voy a buscar los antecedentes. Yo ya sé que la paciente tiene 24 años, ya sé que vive en Canto Grande, ya sé de dónde nació, ya sé que es conviviente, ya sé que tiene una escolaridad baja. Preguntemos por los antecedentes. Clic, por favor. Vamos a preguntar por los fisiológicos. ¿Está bien? ¿Cómo fue el parto? ¿El peso al nacer? Voy a preguntar eso. Tiene 24 años. No me va a servir. Eso sirve en pediatría. Preguntaré otras cosas. No le voy a preguntar de crecimiento y desarrollo. Le preguntaré partos de ella. Si tuvo su menarquia. La fecha de última regla. Es importante. Clic, por favor. ¿Voy a preguntar las enfermedades de la infancia? Sí, podría preguntar porque es una paciente joven y puede repercutir sus enfermedades, por ejemplo, de la adolescencia, ¿no? Si ha recibido vacunas, también puedo preguntar. ¿Puedo preguntar si ha tenido alguna enfermedad antes? Claro, debo preguntar, siempre. Si tiene alergias, claro, tengo que darle medicación. De repente es alérgica a una de esas medicinas. Tengo que preguntar si ha tenido cirugías. Siempre pregunten si ha tenido cirugías, chicos. Hay que preguntar si ha tenido algún traumatismo, accidente. Pregunten, chicos, las cicatrices duelen. Siguiente, recuerden que viene por un dolor abdominal. Es una mujer joven. ¿Qué come? Sus hábitos. ¿Fuma? ¿Toma? ¿Qué actividad sexual tiene? ¿Qué actividad física tiene? ¿Será importante? Yo creo que acá lo más importante para este dolor de barriga es qué come, ¿no? Y la actividad física que realiza. Siguiente, por favor. Clic. Sus antecedentes ocupacionales. Recuerden que los antecedentes ocupacionales en ciertas especialidades priman mucho, sobre todo en neumo. En este momento de la emergencia, ¿sirve? Claro que sirve, se van a dar cuenta. Clic, por favor. Los antecedentes familiares sirven, siempre van a servir. Pueden dar orientación a ciertas enfermedades como el cáncer. A ver, vamos a dar un clic más para contestar las preguntas de los antecedentes. ¿Qué antecedentes fisiológicos tiene? Ha tenido 3 partos vaginales a sus 24 años y un aborto, o sea, 4 gestaciones. Quedó embarazada 4 veces. Su menarquia fue a los 14 y la última regla fue hace 7 días. O sea, cualquier problema de embarazo, difícil, ¿no? Pero ha tenido 4 gestaciones, una mujer de 24 años. Clic. Clic. Muy bien. Es una asmática desde niña. Miren, era asmática esta chica. No se acuerda de las vacunas y fue operada a los 16 años por una apendicitis. Ah, ya. ¿El dolor podría estar relacionado? Podría estar relacionado. Clic, por favor. Y otro clic. ¿Qué comía? Bueno, consume grasas diariamente, todas las noches. No fuma, consume alcohol, miren.
3 a 4 veces al día, ¿no? Cada 3, 4 días, perdón, ¿ya? Tiene relaciones sexuales sin protección, lo que generaría más hijos en el futuro, y es sedentaria, no hace actividad física, probablemente sea obesa, teniendo esos hábitos, ¿no? A ver, clic. Ocupacionales. Esta chica de 24 años que vive en Canto Grande, que tenía secundaria incompleta, que era asmática, que es operada, está bien, que encima ha tenido 4 hijos, es vendedora ambulante de comida. Ya. ¿Y qué antecedentes familiares tiene? Le pregunto, ¿tu mamá, tu papá tienen alguna enfermedad? Y me respondió esto. La madre ha sido operada hace unos meses de piedras en la vesícula. Ahora sí, chicos, todos conocemos al paciente, ¿no? Todos aquí presentes en esta reunión de Meet conocemos a Juana Mírez, de 24 años. Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos dónde nació, ya sabemos su escolaridad, sabemos sus antecedentes fisiológicos, qué enfermedades ha tenido, sabemos sus hábitos y sabemos en qué trabaja y qué enfermedades sufren al menos sus padres. Siguiente. Ahora recién puedo meterme a preguntar y a pensar. Tiempo de enfermedad. Le pregunto, ¿a qué hora empezó el cuadro? En la forma de inicio le pregunto, ¿fue brusco, fue insidioso? ¿El curso fue agudo, progresivo, estacionario? ¿Recuerdan eso de la clase pasada? Es importante. Vamos a ver ahora. Clic, por favor. Bueno, el cuadro, el tiempo de enfermedad, son las 2 de la mañana en mi guardia. Empezó a las 11 de la noche. Tiempo de enfermedad, 3 horas. Clic de nuevo. Inició bruscamente. Ah, es una enfermedad aguda, ¿no? Y aumenta cada hora. Es progresiva. El inicio fue brusco y el curso es progresivo. Ya sé que estoy en una enfermedad de la emergencia. Clic, por favor. Ahí tenemos, tiempo de enfermedad 2 horas. Se me fue el cálculo, perdónenme, estaba por guardia cuando hice las diapos. Inicio brusco y el curso es progresivo. Clic. Vamos a hacer el interrogatorio paso a paso. Me hubiese gustado hacerlo con ustedes, con un paciente en vivo. Vemos que es un poco difícil, así que vamos a jugar acá al paciente y al doctor. Siguiente. Yo le pregunté, ¿qué es lo que siente, señora Mírez? Y ella me contestó. Me duele la barriga, es un dolor fuerte. Estaba conversando con mi prima y empezó a dolerme feo. Feo, así como cuando te da cólico feo. Es una paciente de baja escolaridad. Así le responden, chicos. Clic, por favor. Esa es la guardia en el Hipólito. Yo le vuelvo a preguntar, ¿tiene otras molestias? Náuseas, vómitos, sangrados, fiebre, síntomas generales que siempre debo preguntar. Y me contesta, me dio como ganas de vomitar, me apesta la comida, hace meses que me apesta la comida. ¿Por qué pasa esto?, me preguntó. Mi hijo lloraba y no podía cambiar su pañal, me da asco. Se me venía todo como fiebre de hepatitis. Mi hermana tuvo hepatitis, igualito le dio. Mi mamá dice que es el aire. He trabajado sin abrigarme. Salí a vender y no me he abrigado. Esa fue su respuesta. En su lenguaje, yo tengo que interpretar todo eso. Eso es lo bonito de la semiología. Siguiente. ¿Alguna otra molestia? ¿Y se acuerdan que ella dijo que había vomitado? Yo le pregunto, ¿qué vomitó? Y me contesta, dolor nomás, doctor, pero la fiebre y el vómito de saliva nomás. El frío en el estómago, de seguro es mi garganta. En solidaridad me dijeron que es una gastritis y no he podido hacer mi dieta. Ah, ya. Bueno, en todo su idioma ya me voy dando cuenta que tengo que dirigir yo. Yo tengo que dirigir porque no puede describir su dolor. No tiene cómo describir su dolor porque la paciente tiene baja escolaridad. No me orienta mucho, no lleva un diagnóstico adecuado. Voy a tener que usar el Alicia. Clic, por favor. Bien, voy a hacer el interrogatorio dirigido del dolor. Primero empezamos con antigüedad. Clic. ¿Cuándo empezó el dolor? Hace 3 horas. Clic de nuevo. Con un dedo puede decirme dónde empezó el dolor y mi paciente Juana Mírez, de 24 años, se toca el hipocondrio derecho. Con un dedo, chicos. Clic, por favor. ¿El dolor se queda allí o va hacia otro lugar? Y ella, con su mano, ya no con el dedo, coge, se va desde hasta este brazo y ella se toca el hombro derecho. O sea, el dolor empezó en el hipocondrio derecho y se irradió al hombro derecho.
Ya me suena un diagnóstico. Siguiente. Y yo le pregunto, ¿cómo es el dolor? Como no me va a responder, porque yo ya sé que es una paciente que en realidad no tiene escolaridad, no va a entender la pregunta, le pregunto de otra forma. El dolor es tipo retortijón, como una lanza que le atraviesa, y mira lo que me contesta. Es como que alguien me jala y me tuerce por dentro. Torcer, dolor visceral, ya, lo más probable es que sea un tipo cólico. Hasta ahí tengo antigüedad 3 horas, localización hipocondrio derecho, irradiado a hombro derecho, tipo cólico. Siguiente pregunta. Intensidad. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele, señora Mírez? La paciente no entendió la pregunta. ¿Sirve para el diagnóstico? No. ¿Usé una escala? Claro, usé la escala visual. Ya lo verán más adelante. Clic, por favor. ¿Alguna posición la calma? Y la señora Mírez me dice, no, me duele parada, echada, todo el rato me duele, doctor. Ya, no hay posición antálgica. Hay que buscar otros agravantes entonces. Clic, por favor. ¿Qué estaba haciendo cuando comenzó el dolor? Y ahí me responde, estaba viendo mi celular, había comido recién. Eso significa que este dolor empezó después de comer, ¿no? La ingesta de comida es un agravante. Y yo le pregunto algo más. Clic. ¿Qué comió? Y me contó, alita broster. Solo 2 quedaron de su venta. O sea, la señora vende, es vendedora de comida ambulante, quedó su alita broster y la comió. Y estaba echada y el dolor empezó. Ya, bien. Entonces ya está Alicia. Tengo antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad. Tengo atenuantes y agravantes. Ya puedo hacer mi relato bien hecho como médico. Clic, por favor. Bueno, el relato cronológico, los signos y síntomas principales, dolor abdominal, y se acuerdan que la paciente tuvo náuseas, nunca tuvo vómito. El vómito es botar comida u otros componentes, y ella solamente decía que tenía como vómito, pero nunca vomitó nada. Entonces, los síntomas en realidad son dolor abdominal y náuseas, porque ella sí tuvo sensación. Bueno, miren el relato escrito como un médico de verdad. Paciente refiere dolor hace 2 horas, irradiado a hombro derecho, tipo cólico, de intensidad moderada, según escala facial, y EVA 6 de 10, que se agrava con la ingesta de comidas grasas y que no cede con posición antálgica. El cuadro se acompaña de náuseas, niega vómitos u otras molestias. Bien, acá hay un error y espero que se hayan dado cuenta. La paciente no tiene escolaridad adecuada, por ahí me lo van a decir después ustedes. En amarillo he puesto la semiotecnia, que es la técnica del examen físico. No va a formar parte de este curso. Esto se tiene que hacer con paciente, enseñarle las maniobras. Bueno, las funciones vitales en la emergencia siempre van primero. La paciente no tenía ni una alteración. Miren, su presión correcta, en amarillito, su frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, todo normal. En el examen de barriga encontramos sensibilidad a la palpación superficial y profunda en hipocondrio derecho, pero no encontré signo de Murphy. Eso vale mucho para cuando yo haga mi disquisición clínica, la propedéutica. Clic, por favor. Bueno, voy a aplicar la propedéutica, pues, chicos. ¿Ya? Yo creo que como alumnos de 4º año y al menos como estudiantes de medicina de la Universidad de Villarreal, ustedes apliquen bien su propedéutica haciendo una buena anamnesis, buena afiliación, buenos antecedentes, buen relato cronológico. Y la propedéutica lo van a aplicar mientras más enfermedades estudien. ¿Ya? A ver, clic. Voy a dar 3 síndromes que tienen que aprenderlos bien. Cuando el dolor abdominal se junta con signos en el examen físico que demuestran que hay daño de algún órgano abdominal, ese síndrome se llama síndrome doloroso abdominal. Y el síndrome doloroso abdominal ya es un diagnóstico sindrómico. Ya puede iniciar tratamiento. El síndrome doloroso abdominal, como síndrome, si tiene funciones vitales alteradas, se llama abdomen agudo. Es un diagnóstico de emergencia. Si yo veo que mi dolor abdominal, con algún signo de examen físico, es decir, síndrome doloroso abdominal, tiene presión baja, taquicardia, taquipnea,
fiebre, es un abdomen agudo, sin dudarlo. Coloco mi diagnóstico, abdomen agudo. Y bueno, ya pues, ya soy médico, lo diagnostiqué. Si el abdomen agudo tiene signos peritoneales en el examen físico de la semiotecnia, es un abdomen agudo quirúrgico, tiene que ser operado. Sí o sí. Clic, por favor. Ahora que ya conozco estos tres, clic, por favor, Irene. Ahora que ya conozco estos tres síndromes, puedo llegar a mi diagnóstico. El tiempo de enfermedad fue 3 horas, ya me corregí, se dan cuenta. Clic de nuevo. El inicio fue brusco, otro clic. El curso fue progresivo, fue aumentando poco a poco. Clic, porque se fueron agregando más y más síntomas. Los síntomas fueron dolor abdominal y náuseas. Los signos, a ver, fueron funciones vitales estables, nunca hubo alteración. Sensibilidad a la palpación. ¿Cuál de los 3 síndromes que mencioné al principio sería? A ver. ¿Por ahí un moderador o alguien que quiera hablar? Ya está enojado. Excelente, bien, José Luis. Es un síndrome doloroso abdominal. No es un abdomen agudo, ni tampoco es un abdomen agudo quirúrgico, mucho menos. Tiene las funciones estables. Ese es el diagnóstico correcto. Un clic, por favor, Irene. Clic otra vez. Bien, chicos. Hasta aquí llega el alumno de 4º año de medicina. Diagnóstico sindrómico, síndrome doloroso abdominal superior, porque es arriba, no es abajo. ¿Ya? Con eso, yo como maestro, como docente, estaría feliz. Como médico, estaría recontra feliz que me pasen una historia clínica de emergencia. Yo como geriatra veo un anciano de 82 años y dice síndrome doloroso abdominal superior. Leo ese relato, feliz yo. Clic, por favor. Esto ya hace un alumno que ha llevado medicina interna y ha llevado cirugía. Las etiologías probables. Un alumno de 6º año probablemente. Clic. ¿Qué enfermedades se manifiestan con síndrome doloroso abdominal superior? Uno es el cólico biliar, clic. Otro es la colecistitis aguda. Y otro, un clic por favor, es la colangitis aguda. En realidad hay más, hay pancreatitis también, está bien las neumonías basales derechas y bla, bla, bla. Pero chicos, con que ustedes me pongan 3 etiologías, ya quemaron al paciente, pues está muy bien. ¿Ya? Eso es el objetivo que deben tener cuando lleguen a 6º año, sea la especialidad que sea. Pero ahora, en 4º año, diciembre, ustedes llegan a este síndrome doloroso abdominal superior, culminaron su curso felices. Siguiente, por favor. No sé si desean hacer un ejemplo 2. Yo tengo para toda la noche. Hoy mi esposo está haciendo guardia, así que estoy feliz. Díganme ustedes, o ahí lo dejamos. Espero sus comentarios. Chicos, ¿Sí? ¿Desean? Clic, clic, clic. Sí, ya, perfecto, ya tengo una respuesta positiva. Ya, frito los otros. Bueno, pasamos a un segundo ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Esta es una guardia que hice ya como médico general, apoyando a un residente de geriatría o geriatra en el hospital de policía, en el PNP. ¿Ya? Bueno, esta es una consulta externa, no es la emergencia. Es un paciente que acude por un dolor de espaldas. Vamos a ver cuáles son las preguntas pertinentes para realizar una buena anamnesis. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo muy parecido al anterior, porque quiero que se acostumbren a ese sistema. Si lo hacen así, ordenados, siempre van a llegar al diagnóstico. A ver, un clic, por favor, Irene. La afiliación. Siempre vamos a empezar con eso, ¿no? Y después vamos a ver antecedentes, ¿cierto, chicos? Muy bien, ya, me contestó solo. Siguiente, a ver. Nombre, edad, sexo, casado, todo, vamos a ver. El paciente se llama Jaime Suárez, ya no es Juana Mírez. Varón de 54 años, ya no es mujer de 24. Vive en Breña, no vive en Lurigancho, de mi barrio. Es natural de Huacho. Ha estudiado la secundaria completa y, chicos, tiene superior técnica. La anamnesis va a ser más sencilla y probablemente aporte más datos. Clic, por favor. Ole. Está. Perfecto. ¿Qué vamos a buscar? Antecedentes, muchachos. A ver, clic.
Fisiológicos. Le preguntaré por el parto que tuvo, el peso con el que nació a este hombre de 54 años. Difícil, ¿no? Le preguntaré su crecimiento y desarrollo, la menarquia, no creo, es varón. Clic, por favor. Le preguntaré por las enfermedades de la infancia. ¿Las vacunas me servirán de algo? No creo, pero las enfermedades médicas sí me van a servir. Las alergias, de hecho, si le voy a dar medicinas para el dolor. Las cirugías, algún accidente de repente, claro que sirve. Por favor, clic. Le voy a preguntar por hábitos alimentarios. ¿Tendrá algo que ver con su dolor de espalda? La comida es que difícil. Si fuma, claro, fuma siempre, tiene que ver con todo. Trago también. Hábitos sexuales, sí. No sabemos qué costumbres tendrá. Actividad física, importantísimo para los dolores de espalda, ¿no? Siguiente, por favor. Ocupacionales. Tengo que preguntar siempre ocupacionales. No se olviden, chicos. En la consulta externa, aún más. ¿Ya? ¿En qué trabaja? ¿Qué actividad realiza? Siguiente. Y los familiares, ¿no? Siempre sigo el mismo orden, chicos. Y ustedes espero que también lo sigan para que hagan buenas historias clínicas. A ver, vamos a ver las respuestas del señor Suárez, ¿no? De 54 años, que nació en Huacho y que vive en Breña. Policía, ¿no? Bueno, fisiológicos. El paciente fue aceptado en el examen médico de ingreso a la escuela de suboficiales a los 18 años. Significa que si lo aceptaron es que antes de los 18 años no estaba enfermo. Si se enfermó fue después de los 18. Buenos antecedentes. Siguiente. Enfermedades, a ver. Uy, le dio brucelosis a los 11 años. El señor se acuerda. Claro, pues, tiene una educación superior. Probablemente aporte más datos. ¿Será importante la brucelosis? Sí, chicos, la brucelosis dan algo que se llama la brucelosis vertebral, ¿no? De vértebras lumbares. Y este señor viene por dolor de espalda. Me sirve el dato, me sirve bastante. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Miren qué alergia le encontré. Es alérgico al metamizol. Dice que no ha sido operado y nunca ha tenido accidentes. Ya está. El metamizol les cuento que es un analgésico, un AINE. Y es un antiinflamatorio no esteroideo. Y si es alérgico a un AINE, es alérgico a todos los AINES. O sea, jamás le voy a dar un Aproxeno, Apronax y todas esas cosas. Buen dato. Siguiente. Miren ustedes, el señor come en la calle. Fuma 2 paquetes por semana. Bueno, consume alcohol los fines de semana. Tiene relaciones sexuales en un prostíbulo hace 3 meses sin protección. ¿Será importante? Bueno, hay neuropatías por VIH también, ¿no? Que da dolor de espalda, pero normalmente son, tiene otros síntomas más, ¿no? Solo dolor de espalda. Pero me sirve, pues, ¿no? Es sedentario hace 9 años. Hace 9 años que no hace actividad física el señor. 54 años, desde los 45 que no hace actividad física, le duele la espalda, de repente ha subido de peso, ¿no? A ver, antecedentes ocupacionales. Perfecto. Es un suboficial de la policía. Patrulla a pie. ¿Cuánto tiempo? 6 horas. En zona de alto riesgo del crimen. De repente ahí en Huáscar, en mi barrio. Imagínense, chicos. Esa es la actividad que realiza esta persona. Clic otra vez. La mamá ha sido diagnosticada recientemente de mieloma múltiple. Una enfermedad en la cual está bien las células, los linfocitos P, que se transforman en plasmocitos. Estos plasmocitos invaden estructuras de la médula ósea y a veces invaden las vértebras y hacen fracturas patológicas y producen acortamiento de la estatura, hipercalcemia, producen un montón de cosas más. O sea, sí está relacionado, ¿no? Bueno, ya conozco a mi paciente. El señor Suárez, 54 años, ya sé dónde viene, dónde vive, en qué trabaja, qué antecedentes tiene, ya sé que antes de los 18 años estaba cañón y ahora de repente está mal. Perfecto. Ahora que ya conozco a mi paciente que tuvo brucelosis también, recién me meto a preguntar por el dolor. Clic, por favor. Otra vez vamos a jugar al doctor paciente, ¿ya? Bueno, el tiempo de enfermedad, le pregunté, ¿a qué hora empezó el cuadro? Se va a reír el señor, me dijo, doctor, ¿horas? Ja, ja, ja. Clic.
Empezó en diciembre del 2019, chicos, o en enero del 2020. Estamos junio ya. Julio, perdón, julio. Ya han pasado bastantes meses, ¿no? Eso no tiene horas. ¿El inicio cómo fue? Le pregunté. ¿Brusco? ¿Insidioso? ¿Poco a poco? Clic. Mire, el paciente contesta, inició poco a poco, doctor, y hay días en que es peor. Sin embargo, hay días en que está mejor. O sea, el señor tiene crisis. Si por ahí alguien me puede escribir, ¿cómo se llaman las crisis de dolor? ¿Paro? ¿Cómo? A ver. Paroxísticas. Bueno, ya todos están dormidos. Paroxismo, muchachos. Excelente. Crisis paroxísticas. Tiene paroxismos de su dolor. O sea, esto debe ser una algia. Por ahí va a ser una algia. Excelente. Bien, muchachos. A ver, clic de nuevo. Bueno, tiempo de enfermedad, 6 meses. Inicio insidioso. Curso, remitente recurrente, porque tiene crisis. Va y viene. Va y viene. Clic, por favor. Pucha, me olvidé de sacar la basura, me va a matar mi esposo. Ya, a ver. Interrogatorio inicial. Vamos a preguntar, clic. ¿Qué es lo que siente, señor Suárez? Le pregunté. Y él me responde. Me duelen los riñones. Hace meses. Va y viene y a veces no me deja trabajar. Todo esto pasó después de una caída de escaleras. Ah, mire usted, aportó buenos datos, ¿no? Y le duelen los riñones. Eso van a escuchar un montón a sus familiares decir. No, espero que ustedes no estén hablando así, ¿ya? Clic, por favor. Yo le pregunté si tenía otras molestias, quizás náuseas, vómitos, sangrados, lo que siempre uno debe preguntar en consulta. Y en la emergencia también. Y él me contesta, solo el dolor, doctor. Me pasa como una corriente que baja por la pierna y encima un frío especial, como si me fuera a dar fiebre, me dijo. O sea, le duele la espalda y el dolor se va hacia abajo, por la pierna, detrás de la pierna. Ya está. Clic. ¿Tiene alguna otra molestia? Le pregunté si tenía dificultad para caminar. De repente había perdido fuerza en las piernas y él me contesta. Cuando me da el dolor, no puedo mover bien la pierna izquierda. Ah, la pierna izquierda es el problema entonces, ¿no? Es difícil describirlo, pero no me deja trabajar. Bien, es paroxístico, voy viendo más cositas, a ver, clic. ¿Le tiene miedo a las crisis del dolor? Para corroborar que es un paroxismo, pues, ¿no? Clic. ¿Qué dice? Sí, siento que no podré caminar más. Tengo miedo de tener mieloma, la enfermedad que tenía su mamá. Clic. Ahora voy a hacer el interrogatorio dirigido, chicos. Voy a hacer Alicia. ¿Está bien? Antigüedad primero. Clic. Bueno, hace varios meses. Clic de nuevo. Le pregunté con un dedo dónde empezó el dolor y él lo que hizo es tocarse la zona lumbar. La lumbar baja, porque hay lumbar alta también que llega hasta la columna del tórax. ¿Está bien? Se tocó con ambas manos. Clic. Ya tengo localización, ahora tengo irradiación. Le pregunté si el dolor se queda allí o se va a otro lado. Y bueno, me mostró que el dolor se iba por detrás de la pierna y la pantorrilla izquierda, como una corriente que baja, me dijo. O sea, ya me va diciendo inclusive el carácter, ¿no? Clic. Y yo le pregunto, me ha fregado, le sigo preguntando, ¿el dolor es retortijón o una lanza que lo atraviesa? Y me dice punzante, como electricidad, fulgurante. Electricidad fulgurante, como las neuritis, ¿no? Clic, por favor. Del 1 al 10 le pregunto cuánto le duele y él sí me contesta. Antes de las crisis, 1, 2. Y durante las crisis, 7, 8. ¿Se dan cuenta que el paciente entendió la pregunta? Clic. ¿Hay alguna posición en donde le calma el dolor? Y él contesta. Cuando estoy sentado, el dolor baja. No he tomado medicinas porque soy alérgico. ¿Se acuerdan que era alérgico al metamizol? Ah, por eso no tomo medicinas. Clic. Una especial le causa más dolor más cuando variaba, sobre guardia seguida de varias horas, ¿no? Y cada atendiendo más o menos. ¿No? Ya conozco al paciente,
ya sé que le duele hace meses, ya sé dónde se localiza el dolor, a dónde se irradia, está bien, sé qué tipo de dolor es, qué carácter tiene, ya sé la intensidad que tiene, que se agrava cada vez que se agacha o tiene unas guardias con bipedestación de muchas horas. Es un dolor clásico, ¿no? El diagnóstico está cantado para cualquiera que haya leído el tema. No es su caso, no es ustedes. Recuerden, chicos, que ustedes no están en medicina interna todavía, pero cuando sean médicos, este diagnóstico es uno de los más frecuentes que van a tener en la consulta. Clic, por favor. Clic, por favor, clic. Bien, el relato cronológico, signos y síntomas principales. Dolor lumbar, no hay otro. Le pregunté, le volví a preguntar y me dijo que ese era el único síntoma. Bueno, ¿cómo hago el relato cronológico? Ahí va la descripción. Paciente refiere que después de caída de escaleras, presenta dolor lumbar hace 6-7 meses en paroxismos, irradiado a parte posterior del miembro inferior izquierdo, tipo lancinante, de intensidad moderada severa, 7 de 10, que se agrava con la bipedestación prolongada, agacharse o levantamiento de peso, y que cede con la sedestación, es decir, posición sentada. Niega fiebre u otras molestias. Haciendo la semiotecnia, veo que las funciones vitales están normales, ¿no? La presión normal, la cardíaca normal, respiratorio también. Y en el examen neurológico, en amarillito, como ven, dice maniobra de Lasegue. En neurología aprenderán a hacer la maniobra de Lasegue. Se levanta la pierna del paciente y si le pasa como corriente, es positiva. Y le encontré eso, y justo en la pierna izquierda. Bueno, el diagnóstico estaba cantado. Le damos un clic. No tengo ni que pedirle exámenes para poder iniciar un tratamiento. Clic de nuevo. Y aquí están los síndromes que deben aprender, ¿no? El dolor lumbar, solo el dolor lumbar, se llama lumbalgia. Si la lumbalgia tiene más de 6 semanas, se llama lumbalgia crónica. Y si tiene menos de 6 semanas, lumbalgia aguda. Las lumbalgias agudas, cuando tienen el signo de Lasegue, ya se llaman lumbociatalgia. Clic, por favor. Tengo 6 meses de enfermedad, más clic, más clic, más clic. Insidioso, el curso es remitente recurrente, los síntomas, dolor lumbar, los signos, el único que encontré fue la CE. Bueno, chicos, ustedes que están ahí, ya pueden escribirme cuál es el diagnóstico, a ver, para no sentirme frustrado. Una lumbociatalgia, perfecto, ¿no? Le dieron al clavo. Clic. Un clic, por favor, Irene, dale los clics. Bien. Un alumno de 4º año de medicina respondió lumbociatalgia crónica, faltó eso porque era más de 6 semanas, tiene meses. Las etiologías de las lumbociatalgias crónicas, un alumno de medicina interna, inclusive uno que lleva neurocirugía también puede decirme, las fracturas lumbares patológicas, por mieloma, por osteoporosis y todos esos tipos de fracturas lumbares patológicas son una causa de síndromes de lumbalgia crónica. Los espasmos osteomusculares, difícil que se manifiesten con lumbalgia crónica, más son lumbalgias agudas, pero hay que ponerlo como etiología. Bueno, clic por favor. Un clic. Yo quiero mostrarles un mal ejemplo. Este es el mal ejemplo de la semana. Cada semana les voy a mandar un mal ejemplo de lo que encuentro ahí en el Almenara. A ver, un clic por favor. Un clic. Y miren esta historia clínica que encontré. Pucha madre. A ver, dice. Familiar de paciente refiere que 3 días antes del ingreso por la noche presenta ceguera unilateral del ojo izquierdo, por lo que el día siguiente se contacta con médico familiar, quien le refiere que se debe sacar un ataque cerebro, por lo que es llevado a centro de imagen y se pone en contacto con médico neurólogo. Solidaridad encima, qué pena. Quien le dice que tiene sangrado intracerebral y debe recibir tratamiento médico, más tontería y media. Hoy por ahí aparece. Al día siguiente se presenta con cefalea, por fin habla como médico, de intensidad 8 de 10. Se saltó la localización, se saltó la irradiación, holocraniana sin H, a su madre, ya está. Cuadriparesia, disartria, pero aún no, cuadriparesia en que, bueno, no importa. Aún lo mantienen en casa, día del ingreso presenta mayor, listo. Y al final acabó en geriatría, en mi piso. A ver, un clic por favor. Espero que no haya sido hecho por un villano, por favor, en serio.
En serio, vergüenza. Ya, clic. ¿Y cómo era la historia? Ahí está, ahora sí, lo agarró un villarrealino y lo ve. Tiempo de 3 días, inicio brusco, curso progresivo. Síntomas y signos principales, amaurosis, chicos, no ceguera, amaurosis. Disartria, cuadriparesia, cefalea. La pongo en rojo porque es uno de los síntomas de dolor que nosotros debemos describir y que hemos aprendido hoy. Si se dan cuenta, en rojo está cómo describo yo la cefalea. Cefalea holocraneana, es decir, toda la cabeza, localizada, no hay radiación, es toda la cabeza. Tipo pesadez, te pesa la cabeza. De intensidad moderada, progresiva, que no cedía con paracetamol, no hay atenuantes. Ah, ya, esos dolores clásicos que tenemos así de toda la cabeza, generalmente de masas intracraneales, o sea, masas dentro de la cabeza. Bueno, la hemorragia intracerebral produce un coágulo que se comporta como una masa. Y bueno, llegamos al diagnóstico de una hemorragia intracerebral. Un gusto, chicos, un clic para ver las preguntas. Sí, pues no van a recibir bono, chicos, lo siento. Ni yo recibo bono. Un gusto de verdad haberlos tenido el día de hoy. Mil disculpas por la extensión de la presentación, ha sido larguísima. Encima la tontería de mi micrófono. Les prometo que voy a comprar un micrófono. Espero sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por su tiempo, por su paciencia, y estamos muy agradecidos, mi promoción y yo. Hasta el próximo jueves, ¿no? Cuídense, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Mil disculpas. Hasta luego. ¿Cómo se hace para cancelar, cerrar para todos? No se puede cerrar para todos. Tienen que salir solos.